Hola a todos. Comenzamos con la segunda clase de Dermatología Básica Comisión 2. En este video vamos a hablar de uniones celulares y de queratinización. La epidermis es un tejido epitelial. Entre las células de este tejido se encuentran las siguientes uniones. Las uniones gap, de hendidura o nexus, que permiten el paso de las moléculas pequeñas e hidrosolubles de una célula a otra. Los desmosomas, que mantienen a las células unidas como remaches. Las uniones de adhesión o adherens. Las uniones ocluyentes, herméticas, también llamadas occludens, forman una barrera altamente selectiva. Antes de continuar con la estructura de cada una de estas uniones, quiero que repasemos algunos conceptos de la célula. El citoesqueleto ocupa el citoplasma celular, brinda soporte a las organelas, soporte estructural, y también es responsable de la forma de la célula. Y está formado por microtúbulos de tubulina, microfilamentos de actina, filamentos intermedios de queratina. En este dibujo encontramos los tres elementos. Esto sería el citoplasma de una célula. Acá tenemos los filamentos intermedios de queratina. Son estos que estoy marcando acá. Estos son los microtúbulos. Y acá encontramos los microfilamentos de actina. También quiero que repasemos las proteínas integrales de membrana, que pueden ser proteínas de adhesión o proteínas que forman canales. Dentro de las proteínas de adhesión tenemos integrantes del gen de inmunoglobulinas, selectinas, integrinas y caderinas. Inmunoglobulinas, caderinas, selectinas, integrinas. Son un grupo de proteínas que participan en la adhesión celular. Nos importa en esta clase las caderinas. Y recuerden para cuando veamos unión dermoepidérmica que también están las integrinas. Bueno, ahora sí, comenzamos a describir cada una de estas uniones. Esta es una unión gap o nexus. Acá encontramos la membrana plasmática de una célula y la membrana plasmática de otra célula. Los citoplasmas de estas dos células van a estar comunicados a través de un canal hidrofílico compuesto por las siguientes proteínas. Las conexinas, que se van a agrupar de a 6 y van a formar una conexona. Esta conexona es lo que va a formar el canal y así se va a visualizar cuando está cerrado y así cuando esté abierto. La apertura de este canal se va a dar por algún estímulo que requiera que la célula intercambie moléculas o sustancias hidrofílicas. Esta es una unión oclusiva. También encontramos la membrana de una célula y la membrana de otra. Un grupo de proteínas de uniones estrechas que se llaman ocludinas, que van a unirse y van a formar una barrera en el espacio intercelular. Acá tenemos una unión adherente. De vuelta, membrana plasmática de una célula, membrana plasmática de otra, las de azul.
encontramos los microfilamentos de actina que van a formar un cinturón de adhesión y se van a unir a las cadeninas. Se van a unir mediante alfa-actinina, vinculina y catenina. Repito, las uniones adherentes están formadas por filamentos de actina que se van a unir a cadeninas a través de vinculina, catenina y alfa-actinina. Esto va a ser así del lado interno de la membrana de una célula y del lado interno de la membrana de otra célula. Y acá aparecen las cadeninas, que dijimos que son proteínas integrales de membrana. Van a estar tanto en una como en la otra. Y se van a unir y de esta forma es que va a quedar la unión adherente. Estas cadeninas reciben el nombre de cadeninas E. Y acá tenemos un desmosoma. Los desmosomas tenemos los filamentos intermedios de queratina que se van a anclar a una placa desmosómica que contiene desmoplaquina y placa globina, y esta placa desmosómica va a estar unida a las cadeninas. En la otra célula lo mismo, filamentos de queratina anclados a la placa desmosómica que se encuentra unida a las cadeninas y las cadeninas se van a unir entre sí. Acá las cadeninas van a recibir un nombre específico: desmocolina y desmogleína. Y este espacio se va a llamar desmoglea. Acá tenemos la comparación de los 4 tipos de uniones. Las uniones gap, que forman canales a través de las conexonas. Las uniones adherentes, en las que encontramos un cinturón de adhesión formado por filamentos de actina o microfilamentos de actina. Acá tenemos las cadeninas en el espacio intercelular. Acá encontramos las uniones oclusivas. Este es el complejo de ocludinas. Y acá encontramos los desmosomas, las cadeninas en el espacio intercelular, los filamentos internos de queratina y la placa desmosómica. La cohesión entre los queratinocitos está asegurada por proteínas pertenecientes a la familia de cadeninas asociadas a 2 tipos de uniones, desmosomas y de adhesión. Vieron en los dibujos de recién que en los desmosomas teníamos cadeninas, también en las de adhesión. En los desmosomas reciben un nombre específico de desmogleínas y desmocolinas, y en las de adhesión cadeninas E. Estas son las 2 uniones más importantes del queratinocito. La más importante son los desmosomas. Las uniones ocluyentes están, pero en un estado rudimentario, es decir, que no están muy desarrollados. No cumplen una función muy importante en este tejido. A nivel de la capa córnea, las células se unen por estructuras proteicas parecidas a los desmosomas, denominadas corneodesmosomas. Al desmosoma se le va a agregar una proteína llamada corneodesmosina y va a ser el tipo de unión de los corneocitos. A nivel del pie de las células basales solo existen hemidesmosomas, no en melanocitos.
Es decir, en la capa basal vamos a ver que las células están unidas entre sí por desmosomas, pero van a estar unidas a la membrana basal por hemidesmosomas. Y los melanocitos no se unen a la membrana basal por hemidesmosomas, sino que van a hacerlo a través de fibronectina y laminina. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Con esto finalizamos el tema de uniones celulares. Ahora comenzamos con queratinización. Los queratinocitos constituyen el 90% de la epidermis. Sintetizan queratina, su función principal. Forman la capa córnea, la barrera epidérmica, y luego de un proceso de diferenciación se convierten a corneocitos, es decir, el queratinocito de la capa basal, a medida que asciende por la epidermis, se va a diferenciar hasta transformarse en un corneocito. Organelas distintivas para entender el proceso de queratinización que no se tienen que olvidar, que las tienen que tener bien claras, son los gránulos de queratoialina en la capa granulosa y los queratinosomas o cuerpos laminados de Ottland que se encuentran en las hileras superiores de la capa espinosa y en la capa granulosa. Pasamos a ver este ejemplo de queratinocito en cada capa celular. Comenzamos con la capa basal. En la capa basal, el queratinocito va a tener los tonofilamentos o filamentos intermedios de queratina alrededor del núcleo. Desde esta zona alrededor del núcleo se van a extender hacia la membrana para anclarse a los desmosomas. Lo mismo en la célula espinosa. Entonces, tanto en la célula basal como en la célula espinosa encontramos los tonofilamentos o filamentos intermedios de queratina alrededor del núcleo y emanando de allí hasta la membrana basal a nivel de los desmosomas donde se van a insertar. Bueno, los tonofilamentos también van a aumentar de tamaño y de número a medida que ascienden. Entonces, una vez que el queratinocito basal deja la capa basal, comienza a sintetizar cada vez más queratina y esta queratina va a hacer que los filamentos intermedios se vuelvan más gruesos y además que haya más cantidad. Pasamos a la célula espinosa. En la célula espinosa comenzamos a ver los cuerpos laminados de Ottland en las capas más superiores. Y en la capa granulosa ya vamos a encontrar a las células más aplanadas. Vamos a encontrar los gránulos de queratoialina que contienen profilagrina. Y vamos a ver que los cuerpos laminados comienzan a adosarse a la membrana para volcar su contenido de lípidos y enzimas al espacio intercorneocitario y formando de esta manera una barrera lipídica. Bueno, estos gránulos de queratoialina dijimos que contienen profilagrina. Esa profilagrina va a convertirse en filagrina en el citoplasma de la célula. ¿Y qué va a hacer la filagrina? Va a ordenar, va como a empaquetar esos filamentos de queratina que fueron aumentando. Imagínense que ya en la célula granulosa el contenido de queratina es mucho mayor que en las células espinosas y en las células basales. Entonces, la filagrina va a comenzar a ordenar estos filamentos de queratina
y así va a ir formando un complejo que va a ocupar todo el espacio dentro del corneocito. Este complejo es el complejo filagrina-queratina. La filagrina que se produjo a partir de la profilagrina contenida en los gránulos de queratohialina y la queratina de estos filamentos que fueron aumentando. Y también se va a formar la envoltura cornificada alrededor del corneocito. Entonces, durante la diferenciación sucede lo siguiente. Por un lado, tenemos a los cuerpos laminados de Ottland, a los gránulos de queratohialina y a los filamentos intermedios de queratina. Los cuerpos laminados de Ottland se llenan de lípidos y los van a volcar en el espacio intercorneocitario junto con enzimas. Los gránulos de queratohialina van a convertir la profilagrina a filagrina. Es decir, dentro de los gránulos tenemos profilagrina. Van a haber unas reacciones metabólicas que van a hacer que se transforme en filagrina y esa es la filagrina que va a quedar en el citoplasma y formar la matriz interfilamentosa característica de los corneocitos que contiene esta filagrina y los filamentos intermedios de queratina que a medida que fueron ascendiendo aumentaron en grosor y tamaño. Resumiendo, durante la diferenciación y cornificación, el queratinocito va cambiando de forma, se va formando una proteína fibrosa, la queratina, desaparece en el núcleo de las organelas citoplasmáticas, se constituye un complejo amorfo filagrina-queratina intracorneocitario por dentro del corneocito, es decir, se va formando en la capa granulosa, pero ya en el corneocito tenemos el complejo amorfo filagrina-queratina. Bueno, y también se va formando la envoltura rígida cornificada, también llamada banda marginal. A medida que va ascendiendo el queratinocito hacia la capa córnea, se va deshidratando. Y esta es la constitución histológica del corneocito. Los filamentos intermedios de queratina en el corneocito pasaron a ocupar un 50% y la filagrina un 45%. En conjunto, el complejo filagrina-queratina constituye un 95% del corneocito. Y la banda marginal cornificada o envoltura cornificada constituye un 5%. El complejo filagrina-queratina sustituye al citoplasma y al núcleo queratinocitario. Se forma a partir de la profilagrina contenida en los gránulos de queratohialina de la capa granulosa. Es hidrófilo. La proteólisis de la filagrina durante la descamación origina ácidos grasos aminados, ácido urocánico, ácido pirrolidón carboxílico y glutamina, que constituye uno de los componentes más importantes del factor natural de humectación. Muy importante saber que los componentes más importantes del factor natural de humectación vienen de la proteólisis de la filagrina durante la descamación. Pero ya lo vamos a ver en otra clase. Hasta acá vimos queratinización, ahora continuamos con queratinas
y van a ver algunas cositas que les va a ayudar a cerrar el tema. Bueno, en el hombre se han identificado una treintena de citocreatinas epiteliales y tricocíticas. Citocreatinas por el citoesqueleto. Si son epiteliales son de la epidermis, si son tricocíticas son del pelo. Son los principales componentes proteicos de los filamentos intermedios queratínicos. Los filamentos intermedios queratínicos se disponen de una manera concéntrica alrededor del núcleo, emanando de allí, atraviesan el citoplasma y se insertan en la membrana a nivel de los desmosomas y hemidesmosomas. La cantidad de filamentos aumenta en el citoplasma de las células a medida que ellas progresan en la capa basal hacia la granulosa, donde se asocian a los gránulos de queratohialina. En el corneocito forman una masa compacta, 95%, con la filagrina. Este 95% recuerden que corresponde a la composición histológica del corneocito, que habíamos dicho que vuelva atrás. Acá. Que los filamentos intermedios de queratina ocupan un 50%, se unen, bueno, ahí dice se asocian a los gránulos de queratohialina precisamente por esto, por la filagrina. Entonces forman un 95% en total. Las células epidérmicas en diferenciación sintetizan una secuencia de queratinas diversas a medida que maduran. Citocreatina 5, citocreatina 14, citocreatina 10. No importa que sepan todos los tipos de queratinas, pero sí sepan que hay varios tipos. Acá les muestro cómo se va formando el filamento de queratina. Acá tenemos un monómero de queratina formado por su secuencia de aminoácidos. Encontramos una queratina ácida y una queratina básica. Esto depende de si los aminoácidos que la forman son ácidos o básicos. Bueno, entonces un monómero de queratina ácida con un monómero de queratina básica va a formar un dímero. Ahí está, perdón. Un dímero de queratina. Dos dímeros van a formar un protofilamento. Este protofilamento, ven acá como le marca el cuadradito y muestra qué es esto. Y 4 protofilamentos van a formar una protofibrilla. 4 de estas protofibrillas formadas por 4 protofilamentos formada por 2 dímeros, y bueno, no voy a seguir porque si no se hace muy largo, forman una protofibrilla, un filamento de queratina. Esta es una imagen más simplificada. Hay dos tipos de queratina: queratina blanda y queratina dura. La queratina blanda se encuentra en la epidermis, fundamentalmente en la capa córnea. Se descama permanentemente, se asocia a la queratohialina y hasta un 20% es hidrosoluble. La queratina dura crece continuamente en la uña y en fase anágena en el pelo. No descama, es bastante resistente a los álcalis, los ácidos fuertes y solventes orgánicos, y es insoluble en agua. Los queratolíticos son agentes que disuelven la queratina. Encontramos el sulfuro de bario, los tioglicolatos como ejemplo. También encontramos
sustancias que actúan sobre los corneodesmosomas, favoreciendo la descamación. Por ejemplo, el resorcinol, el ácido salicílico, la urea y los alfa-hidroxiácidos. Con este tema finalizamos la clase. Espero que les haya servido, que les haya quedado claro. Cualquier cosa pueden consultarnos. Muchas gracias.